Hola niños, ¿cómo están? Hoy también me da mucho gusto que se conecten a la escuela dominical. Antes de iniciar la clase, vamos a entonar juntos una alabanza y vamos a aprender la clase del día de hoy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Ya cantaron bien, niños? Entonces vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por permitirnos un día más en el cual podemos tomar la clase el día de hoy. Te pedimos que nos des la sabiduría y entendimiento para poder entender bien la clase de hoy y conocer la voluntad que tú tienes para con cada uno de nosotros. Confiamos todo el tiempo de la clase del día de hoy en tus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Sí, niños, les voy a compartir la pantalla. El tema que vamos a aprender el día de hoy es, vamos a leer juntos, Pablo, ¿quién fue cambiado? Pablo, ¿quién fue cambiado? Sí, hoy Dios nos va a dar la gran enseñanza a través de este tema. Se les pide que pongan mucha atención. Primero les voy a contar una historia pues pequeña. Les voy a presentar a un hombre llamado Saulo. ¿Cómo se llama? Saulo. Él era un joven y muy bueno en guardar la ley y adorar bien a Dios. Así que siempre él pues leía y guardaba las leyes que estaban escritas en la Biblia. Pero había un problema. ¿Cuál era su problema? No conocía quién era Señor Jesucristo. A pesar de que guardaba bien la ley y le servía bien a Dios, su fe no estaba basada realmente en la voluntad de Dios, sino en su propia pasión, sin conocer que realmente el Señor Jesucristo era Hijo de Dios y él era verdadero Salvador. Por eso, por su pasión, gran pasión que él traía, vivía así. Él arrestaba y mataba a los cristianos salvos.
quienes creían en Señor Jesucristo. Quienes creían en Señor Jesucristo. Él perseguía y molestaba a las iglesias de los cristianos salvos, quienes creían que Señor Jesucristo realmente había muerto por sus pecados. Como él no creía en Señor Jesucristo, por eso a este hombre Saulo no le parecía bien que los cristianos salvos creyesen y sirvieran ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, un día, este joven Saulo estaba en el camino hacia un lugar llamado Damasco. ¿Para qué? Para también otra vez molestar y arrestar a los cristianos salvos que estaban ahí. Pero en el camino, mientras caminaba, de repente apareció una luz que le rodeó y una voz que decía, esa voz decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así escuchó esa voz. Entonces, Saulo se cayó de rodillas y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Entonces esa voz le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Después que él escuchó esa voz, perdió la vista porque vio una gran luz que le rodeó y fue llevado por algunos hombres a un lugar donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En ese tiempo había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo, oye, Ananías, levántate y ve con Saulo y ponle las manos encima para que él recobre la vista. Entonces ese discípulo llamado Ananías fue enviado ¿a quién? A Saulo, quien perdió la vista. Entonces, tal como Dios le había dicho, Ananías cuando fue con Saulo, puso las manos encima de él y gracias a esto, Saulo pudo recobrar la vista. Y desde entonces, él cambió totalmente su vida y empezó a vivir fuertemente para Dios y ahora para Jesús. Porque él antes no había conocido que Jesucristo era su Salvador, era su Mesías, pero después de que conoció al Señor Jesucristo, ahora se hizo el gran predicador, quien predicaba sobre el Señor Jesucristo y lo que hizo a la gente. ¿Sí me explico? Así cambió totalmente su vida. Entonces, antes, ¿cómo se llamaba este joven que molestaba y perseguía a las iglesias? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Saulo. Pero después de que conoció al Señor Jesucristo verdaderamente, cambió su nombre. Antes era Saulo, pero cambió su nombre por Pablo. Por Pablo. El significado de nombre Saulo era el grande, el hombre grande, pero el significado del nombre Pablo ahora es el pequeño. Significa que antes él, con su gran pasión, propia pasión, él pues servía bien a Dios, pero ahora, después de que realmente conoció al Señor Jesucristo, él pues se unió a sí mismo y a través de su vida, ¿quién fue glorificado? Solo Señor Jesucristo. Así, Saulo cambió totalmente su vida, como el tema del día de hoy. ¿Cómo fue el tema del día de hoy? Pablo, quien fue cambiado. Así como ustedes escucharon esa historia, totalmente cambió su vida. Por eso, gracias a él, mira, Pablo así, después de que realmente conoció al Señor Jesucristo, delante de muchos hombres, empezó a predicar quién es Señor Jesucristo y qué ha hecho Señor Jesucristo para la gente. Así, ahora, confiado en Dios, en Señor Jesucristo, andando en muchos lugares, predicaba el Evangelio. El Evangelio.
andando en muchas iglesias también, fue edificando muchas iglesias. Gracias a él, a su predicación, muchos hombres fueron salvos y muchas iglesias fueron edificadas. Se hizo el gran apóstol ante Dios. Él, después de que conoció al Señor Jesucristo, hasta el día de su muerte, totalmente con su vida cambiada, vivió para Dios. Se dedicó totalmente a sí mismo, a Dios, y llegó a morir. Así es la historia breve, pequeña, del gran apóstol Pablo. Entonces, aquí podemos tener una pregunta. Esta pregunta. ¿Cómo pudo cambiar la vida de Pablo? Así como ustedes escucharon la historia, Pablo antes era Saulo, era quien vivía molestando, persiguiendo, arrestando a los cristianos salvos, a las iglesias. Vivía como hombre muy malo, ¿no? Pero él después cambió su vida totalmente y vivió para Dios, para el Señor Jesucristo, para la iglesia. Entonces, si nosotros aprendemos bien la vida de apóstol Pablo, podemos también tomar por la enseñanza cómo nosotros, los niños, podemos cambiar nuestra vida. Oigan, niños, a ver, mírenme por favor. ¿Ustedes también quieren cambiar su vida? ¿Ustedes también quieren ser como niños obedientes? Sí, ¿verdad? Todos queremos ser como niños obedientes. Todos queremos obedecerle a nuestros padres, a los maestros de la escuela dominical. No queremos decir la grosería, no queremos mentir, pero a veces le quedamos mal a nuestros padres. Sin querer, cada día se nos sale, ¿verdad? El pecado, la grosería, la mentira, sin querer a veces. Entonces, si realmente ustedes quieren cambiar su vida como apóstol Pablo, quien era hombre muy malo, deben aprender la vida de Pablo, cómo él pudo cambiar. ¿Sí me explico? A través de la vida de Pablo podemos sacar estos secretos de cómo poder cambiar nuestra vida. Primero, apóstol Pablo conoció verdaderamente quién era Jesús. Como yo les dije antes, Pablo no había conocido al Señor Jesucristo. Solamente con su propia pasión, guardando la ley, le servía bien a Dios. Pero eso estaba equivocado ante Dios. Hay que conocer al Señor Jesucristo para cambiar nuestra vida como apóstol Pablo. El primer secreto para cambiar nuestra vida es conocer a quién, a Jesucristo. Por eso vamos a ver San Juan 17:3, leemos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan 17:3. Aquí dice, esta es la vida eterna. O sea, la vida eterna se refiere al poder ir al cielo y se refiere a la fe verdadera. Para tener la fe verdadera, ustedes deben conocer a dos. ¿A cuántos? A dos. Mira, primero al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Y segundo, ¿a quién? A Jesucristo. Así es, a los dos. Pero ¿cuál era el problema de apóstol Pablo de antes, cuando era Saulo? Él solamente conocía de Dios, de que Dios era verdadero, el que era creador y todo esto, sin conocer al Señor Jesucristo. ¿Quién era Él? ¿Qué hizo Señor Jesucristo por Él? Por eso su fe estaba equivocada, por eso su vida todavía era muy mala ante Dios, arrestando a la gente, molestando a la iglesia. Significa que nosotros también, los niños, para tener la fe verdadera y para poder ir al cielo y para cambiar nuestra vida, lo que nosotros queremos, debemos conocer a los dos. ¿A quiénes? A único Dios verdadero y
a Jesucristo. No solo a Dios, sino también al Señor Jesucristo. Realmente hay que saber quién es Señor Jesucristo y qué ha hecho Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hay que tener ese conocimiento. Por eso la Biblia dice, Oseas 4:6. Leemos juntos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ante Dios, no tener conocimiento verdadero es gran pecado por el cual uno puede ser destruido, uno puede perecer. Significa que Dios quiere que nosotros tengamos ¿qué cosa? El conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero. Pero ¿el conocimiento de qué? ¿De matemática o de la ciencia? No es así. El conocimiento verdadero de Dios y de quién más? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Esto es el secreto de cómo poder cambiar la vida de ustedes. Es decir, mira, es decir, hay que conocer primero quién es Jesús y segundo, ¿qué ha hecho Jesús por mí? ¿Qué ha hecho Jesús por mí? Seguramente la mayoría de niños habrán escuchado seminario de la Biblia para niños durante vacaciones. Ya mero pues va a empezar otra vez la clase, ¿no? Para algunos niños ya debe haber empezado la clase y todo esto. En caso de nuestra iglesia, hay seminario de la Biblia para niños en el cual se les enseña sobre quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por mí. Entonces, en caso de algunos de ustedes, si todavía no conocen realmente quién es Jesús, qué ha hecho Jesús por ustedes, se les pide que escuchen seminario de la Biblia para niños. Pídanle a sus padres o a los maestros en la escuela dominical para ver. Entonces, significa que cuando ustedes conozcan verdaderamente quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por ustedes, de esta manera van a poder cambiar ¿qué cosa? Su vida. Su vida. Todos ustedes contestaron diciendo que quieren cambiar su vida, ¿verdad? Todos quieren ser niños muy obedientes. ¿A poco quieren serlo porque lo quieren? No es así. Hay proceso. Primero, hay que conocer quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por mí. Una vez que entiendan el amor, el grande del Señor Jesucristo, basados en eso, van a poder cambiar su vida. Ahora, esto es el primer secreto de poder cambiar la vida. Primer secreto, ¿cuál era? Conocer al Señor Jesucristo. Ahora, el segundo secreto de cómo poder cambiar la vida. ¿Quieren saberlo o no? ¿Quieren saberlo? El segundo secreto. Pues sí, entonces vamos a ver el segundo secreto. Leemos juntos, hay que estar ¿en dónde? En la iglesia. Esto es el segundo secreto. Después de conocer realmente quién es el Señor Jesucristo, el segundo secreto de cómo poder cambiar su vida es estar en la iglesia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Mira, es el apóstol Pablo. Les hago una pregunta. ¿Se ve triste o alegre? ¿Se ve triste o alegre? Se ve un poco triste, ¿no? Apóstol Pablo también, aún después de haber conocido al Señor Jesucristo, estaba muy preocupado y en muchas ocasiones se ponía muy triste. ¿Saben por qué? Él también, aunque era gran apóstol, sin querer cometía pecados. A veces desobedecía a Dios, ha de haber mentido y todo esto. Por eso, él decía por dentro, yo también quiero ser hijo obediente ante Dios, pero porque siempre yo le quedo mal a Dios. No quiero entristecer a Dios Padre, al Señor Jesucristo, pero por mi pecado que yo cometo diario, le entristezco. Pues yo entristezco a Dios Padre. Por eso él se preocupaba, se ponía triste en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos saber?
Por eso en Romanos 7, 18, 19, aquí dice, se lo leo, es lo que dijo apóstol Pablo. Voy a leer, piensen, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Es un poco difícil para entender. Les voy a explicar. Es como esto. Apóstol Pablo también decía, quiero ser hijo obediente ante Dios, pero ¿por qué sin querer cometo pecados? Me pongo muy triste por mí mismo. Estoy decepcionado de mí mismo. Así, él decía en muchas ocasiones. ¿Se me explicó? ¿Cómo? Nosotros. Por eso, en Romanos 7:24, él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues significa, qué triste mi cuerpo, qué triste mi vida. ¿Por qué yo cometo pecados? ¿Por qué yo le entristezco a Dios Padre? Así, en Romanos capítulo 7, él se ponía muy triste, como nosotros, como nosotros. Así como nosotros que queremos cambiar nuestra vida, pero nosotros le fallamos, ¿verdad? A Dios y a nuestros padres. Entonces, mientras él se preocupaba y se ponía muy triste, él se dio cuenta una cosa. En Romanos capítulo 7 se puso muy triste, pero en Romanos capítulo 8 se dio cuenta de una cosa. Vamos a ver. Es esto. Romanos 8:2. Leemos juntos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Es un poco difícil para entender, ¿no? Les voy a explicar de qué se trata. En capítulo 7 de Romanos se ponía muy triste por su pecado, pero en capítulo 8 de Romanos se dio cuenta, para no cometer pecado, para no mentir, para ser hijo obediente ante Dios, hay que estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente tengo que estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo Jesús, me va a librar, me hará libre de pecados. Puedo ser como hijo más obediente ante Dios. Se dio cuenta de una gran cosa. Entonces, eso se puede aplicar a nosotros. Nosotros también debemos estar en quién? En Cristo Jesús como apóstol Pablo. Entonces, les hago una pregunta. ¿A qué se refiere estar en Cristo Jesús? Mira, ¿qué es el estar en Cristo Jesús? ¿Qué es? Con solo decir por boca, yo estoy en Cristo Jesús. Entonces, ¿no van a cometer pecados? Bíblicamente, estar en Cristo Jesús es estar en donde? En la iglesia. Estar en la iglesia. Libro de Efesios de la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo existe como la cabeza en la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Significa que si ustedes quieren estar en Cristo Jesús, deben estar ¿en dónde? En la iglesia. Si están en la iglesia, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Significa que van a poder cambiar su vida, lo que quieren. Por eso, aquí es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros mismos no tenemos ninguna fuerza para cambiar nuestra vida. Somos muy débiles. Yo, maestro Esteban, también soy muy débil y todos ustedes, niños, somos muy débiles ante Dios. Pero si estamos en donde? En la iglesia, así, en la iglesia, Dios nos da la fuerza. Nos da la fuerza para poder cambiar nuestra vida poco a poco, poco a poco.
Esto es el segundo secreto de poder cambiar nuestra vida, así como apóstol Pablo cambió su vida. Por eso les voy a dar un ejemplo. Mira, parece muy fuerte, ¿verdad? Esta rama muy grande. Parece muy fuerte, pero les hago una pregunta. ¿Creen que de este árbol, de esa rama grande, puedan dar los frutos? ¿Puedan dar los frutos o no? No, porque ya se despegó. De ahí, ningún fruto puede dar, aunque parezca muy fuerte. Aunque parezca muy fuerte. Hay algunos niños que parecen muy fuertes, que leen mucho la Biblia y siempre oran. Hay algunos niños que siempre leen la Biblia y siempre oran, pero si no están en el árbol, si no están en la iglesia, luego todos van a fallar, porque ellos mismos no tienen la fuerza, sino Dios, sino Señor Jesucristo y la iglesia. Siempre debemos alimentarnos en donde, en la iglesia, en la iglesia. Nosotros mismos no tenemos ninguna fuerza. Mira, parece muy débil la rama que está aquí, está pegada en ese arbolito. Parece muy pequeña esta rama, pero poco a poco con el paso del tiempo, si permanece con solo que estén pegados, así, sea tarde o temprano, van a dar ¿qué cosa? Los frutos, los frutos. Esto es el secreto de cómo poder cambiar nuestra vida. Es importante que lean la Biblia y que oren mucho en la casa y todo esto, pero siempre y cuando están en donde, en la iglesia. La iglesia es donde se les da la fuerza, la fuerza. Por eso la Biblia también dice que siempre tratemos de congregarnos y reunirnos en la iglesia, siempre. Estos son los secretos que aprendimos el día de hoy, son con los que podemos cambiar nuestra vida a través de apóstol Pablo. Por eso, la conclusión, ahí va la conclusión. Primero, el primer secreto, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Para cambiar su vida. ¿Se acuerda? A ver, contesten. ¿Cuál era el primer secreto para cambiar su vida? Era, conozcamos bien primero quién es Jesús y qué hizo por mí. Primero hay que conocer al Señor Jesucristo. Esto es el primer secreto. Y después, el segundo secreto para poder ser niños obedientes es, leemos juntos, permanezcamos y estemos en la iglesia, donde hay fuerza, donde hay poder que viene de Dios. Si ustedes el día de hoy se acuerdan estas dos cosas, sacan la calificación 10. Van a sacar la calificación 10. Primero es conocer a Jesucristo. Segundo es, hay que estar en la iglesia. ¿Se me explicó? Ahora, por último, vamos a hacer una actividad. Una actividad. Por ahí, pues, si ustedes tienen un papel y un lápiz, saquen, por favor. Por ahí hay un papel y lápiz. Saquen y escriban en un papel lo que quieren corregir de sí mismos. Cada quien tiene su punto débil, ¿verdad? Hay algunos niños que hablan mucha grosería, hay otros niños que hablan muchas mentiras, hay otros niños que se enojan bien feo con sus padres, con otros niños, con los maestros de la escuela dominical. Así, nada más una cosa, escriba en ese papel lo que quieren corregir más de sí mismos, de ustedes mismos. No mentir, por ejemplo, no enojarse. Y después compartan con los padres y maestros y amigos de la escuela dominical. Y compartan, ¿no? Después de escribir, y pueden también así compartir con sus padres. Papá, el día de hoy yo quiero corregir esa parte. Yo quiero corregirme así. Y espero que ustedes
vayan cumpliendo esa meta, ese propósito que pusieron el día de hoy. Pero para poder cambiar, no se olviden, con su propia fuerza jamás pueden lograr, sino primero por la fuerza por el gran amor del Señor Jesucristo, quien les dio, quien murió por ustedes, y después por estar dentro de la iglesia. ¿Entendieron bien la clase de hoy? Sí, muchas gracias por haber puesto mucha atención y oremos juntos para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos dado la clase del día de hoy. Te pedimos que nos hagas conocer más al Señor Jesucristo cada vez más y su amor para poder cambiar nuestra vida. Y ayúdanos a que siempre nosotros permanezcamos, estemos en la iglesia para cambiar bien nuestra vida y luego para ser más usados por ti, Señor. Te pedimos que guardes a todos los niños de la escuela dominical de la República Mexicana. Confiamos el día de hoy en tus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Muchas gracias, niños. Nos vemos. Adiós.